Hola, buenas tardes a todos. Estamos una vez más en Hablemos de Energía. Yo soy Mauricio Rosales, acompañado de Cris Torra. Esta semana les traemos un programa muy interesante que va muy relacionado con nuestras investigaciones. Nosotros somos estudiantes de un doctorado y estamos investigando todo lo relacionado al sector eléctrico en México, ¿no? Hoy les vamos a dar una pequeña introducción y contextualización de cómo se organiza el sistema eléctrico en México. Sí, de hecho, bueno, pues ¿cómo estás, Mau? Hola, Gusto Cris, hola, saludarte mucho otra gusto. vez. Este, pues sí, la semana pasada estuvieron los compañeros Johan y Gabriel Con el- con Lilia Ujú. y platicando pues un poco de este tema en relación a Baja California Sur. Entonces, un episodio interesante que pueden ustedes rastrear ahí a través Radio Waps. así es, del Facebook de la UAPS, de Comunicación Radio UAPS. Eh, pero bueno, hablando de energía el día de hoy, ya lo comentabas, Mauricio, sobre esto del sistema eléctrico, ¿no? En este caso de México, si nos puedes a lo mejor platicar, pues, qué debemos entender o a qué se refiere esto del sistema eléctrico, pues, en México y si hay algunas peculiaridades con respecto a lo mejor a otros países o cómo ves, cómo definirlo, ¿no? Mira, cuando hablamos de sistemas eléctricos, aquí hay que contextualizarlo, lo vamos a hablar a nivel país. Porque pues obviamente sistema eléctrico o ese concepto puede ser muy amplio, ¿no? Te puedes tener un sistema eléctrico aislado que sea solamente tus paneles y tu casa, pero que no te conectes a la red y todo eso. Pero hablando de nivel país, cuando hablamos de sistema eléctrico, hablamos de cómo se está organizando el país, no solo su estado, sino que todas las personas que viven en él, ¿no? Para generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica a donde se consume, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de sistema eléctrico en México, a nivel país, tenemos que tener estos conceptos clave: generación, transmisión y distribución. Y algo de lo que se habla No sé, más recientemente es almacenamiento. o sea, Ujú. esos serían los componentes del sistema, digamos, ¿no? Pero Sí, las entonces, partes en las que se divide, ¿no? Las ramas. ujú. Generación, transmisión, distribución y almacenamiento. Pero entonces podemos, digo un poco para Ujú. acompañar a la audiencia, ¿sería lo mismo hablar de un sistema eléctrico que de una red eléctrica? ¿O tiene que ver, pero no es lo mismo precisamente, ¿no? Tiene que ver, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de red eléctrica, te estás refiriendo en específico a la transmisión o a la distribución de la electricidad. Ah, ok, ok. Entonces vamos platicando si quieres para darle esta Ujú. perspectiva a a la charla o digamos estas partes. ¿Qué podríamos decir de generación? Mm, Hablabas tú algo de de... generación. Cuando hablamos de generación, hablamos de dónde se produce la energía, ¿no? O dónde se transforma de una fuente en energía eléctrica. Este, cuando hablamos de la generación eléctrica en México, me gusta especificar, de hecho es algo que he estado estudiando, que el mercado eléctrico en México es muy reciente. ¿A qué me refiero con mercado? Que hay empresas que pueden participar generando energía. Esto es a partir de la reforma eléctrica de 2014. Antes de 2013, el Estado se encargaba de todo el sistema eléctrico, desde generación hasta transmisión y distribución. Actualmente, las partes en las que pueden competir empresas privadas, tú podrías poner una empresa si tuvieras el capital humano y financiero para hacerlo, puede ser en generación. O sea, ya está abierto el mercado para que las empresas privadas pueden generar energía en México, y también otra parte que se le llama servicios eléctricos. A pesar de que la transmisión y distribución pertenecen al Estado y lo controla la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Energía, y en base con la CFE y también con Pemex, este, los que prestan servicios eléctricos le pueden vender equipo, capital humano al gobierno para que puedan mantener en buen estado las redes de transmisión y distribución. O sea, digamos que tenemos un mercado abierto. Pero bueno, vamos, si Ajá, quieres, digo, para no adelantarnos tanto, ajá. me ibas a explicar la La generación, generación, ok. ¿no? Hablando de La generación, matriz de como generación, te me hacías... explicaba, desde 2014
los privados ya pueden producir energía eléctrica en México. Esto incluye empresas nacionales, pequeñas, medianas y grandes, Sí, y bueno, transnacionales. Y haciendo un recuento de cómo se produce o cómo se genera energía eléctrica en México, uno de los datos más recientes que tenemos para 2020 de la Organización Latinoamericana de Energía dice que en México el 64.5 de la energía se produce a partir de hidrocarburos. Gas natural, sí, combustibles fósiles, combustóleo, ¿no? combustibles fósiles. Es el mayor componente, o sea, más Esto, de la mitad se produce a nivel regional. a nivel nacional. Y a nivel regional, ¿cómo anda México respecto Mm, a... ¿A nivel regional te refieres al continente? Sí, O digo, cómo? o con respecto, México hablas, ok, tiene esta composición, ¿no? Su generación o esta matriz. Se le llama Con res- matriz de generación energética. por eso, pero si la comparamos contra algo más, como para tener alguna suerte de reflexión sobre cómo estamos, ¿eso es bueno o es malo? Mm, pues depende para quién es bueno y para quién es malo. Me imagino que una matriz de generación energética cambia en el tiempo, ¿no? Antes del 2019, el 80% era de combustibles fósiles. Actualmente, bueno, no actualmente, el último dato que tengo es para 2020, pero se redujo esa participación de combustibles fósiles a un 64%. Esto va cambiando. Se espera que con los planes internacionales, la Agenda 2030, los objetivos de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía, haya una transición energética para que se disminuya este porcentaje de Sí, combustibles fósiles. digo, se dice, ¿no? En teoría la Es agencia el de... discurso, ciertamente que los discursos... No, lo que te iba a decir mm, es de que no es regla, pero o sea, si eres un país desarrollado, tu ujú. matriz energética, pues en teoría debe estar más asociada a las energías renovables o no necesariamente. Digo, No, no digo, necesariamente. por eso te digo, no podemos Yo generalizar, lo... pero si me pudieras platicar un poco, o sea, Ajá. Mira, para hacer México una versus referencia, otros países, creo que cómo produce un país su energía depende mucho de su disponibilidad de recursos. claro. Te voy a poner el caso. Turkmenistán es uno de los países que se creó a partir de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Turkmenistán es uno de los países que más petróleos, más yacimientos petroleros tiene en el mundo. ¿A qué nivel está de Venezuela? Menos. Menos de Venezuela. Venezuela es el que más tiene reservas Sí, ¿no? petroleras. Ajá. Por abajo de Pero Rusia y por Turkmenistán abajo sí de Irán. puede vender sus hidrocarburos a los mercados internacionales. No tiene un Sí, embargo como lo tiene Venezuela. Lo tenía. El año pasado ya salió el primer buque de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. sí, sí, Pero esos sí. son temas muchísimo más... Pues no hablaban Ajá. incluso con el tema de la guerra de Ucrania, esta cuestión Del gas natural. del gas natural, no sé si es de este país o de otro Es país de de... Rusia. El gas natural, No, 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 pero ¿cuál? estás hablando del otro país, de Turkmenistán. Turkmenistán. Hay Ajá. otros países ahí en esa región, Uzbekistán o no sé cuál, que estaban Ujú. pensando hacer pues sí, un ducto para que llegara, por ejemplo, a abastecer a Alemania y todo esta cuestión. No sé en qué estado esté ese supuesto tubo, ¿no? Gasoducto, ¿no? Gasoducto de, digamos, Asia, Asia Central, que llaman, países de Asia Central, que hay una variedad ahí de países soviéticos, algunos de ellos, como dices. Pero es interesante cómo a pesar de que Rusia adopta una posición como de restringir el mercado energético europeo particularmente, pero tiene esta repercusión hasta a nivel México en ciertas regiones. O sea, porque hay, vamos, en Ujú. los mercados de gas natural en este caso, los precios han subido muy fuerte en los últimos años. Se había hecho mucha inversión en generación precisamente Ujú. de electricidad a partir de gas natural. Y de repente es como que le apostaste a la industria del gas natural, se disparan los precios y eso está complicando o está complejizando aún más esta crisis energética, ¿no? En el sentido de que, Sí, sí, vamos, sí, te entiendo. el gas tendrá su periodo de maniobra como para ir hacia una transición, digamos, más profunda.
Pero un poquito volviéndote Ujú. a lo que estabas Sí, a lo platicando que tú de estábamos la... hablando, de que tú dices, qué determina cómo un país produce su energía. Una de las grandes partes, como yo te lo decía, es la disponibilidad de recursos que tengan. Obviamente, si tú eres un país con muchísimos yacimientos de gas Con natural, mucho sol, como aquí, por ejemplo. ajá, por ejemplo, a México es lo que dicen muchas organizaciones latinoamericanas, hasta la CEPAL, tenemos una gran disponibilidad de horas sol. Entonces, lo lógico sería que invirtieras más en generación fotovoltaica, ¿no? Pero, Pero no, pues ujú, mientras estamos viendo claramente que mientras los yacimientos del Golfo de México todavía tengan y haya mercado exactamente, internacional, porque finalmente somos un país sí, petrolizado, sí, ¿no? O sí, fosilizado, que sin ese oro negro, pues no tenemos cómo financiar muchas cosas. Y es muchas algo que yo he cosas. hablado con muchas personas. Yo soy un fiel creyente de que no vamos a dejar de usar petróleo hasta que se acabe la última gota. Por eso mis investigaciones están enfocadas en descarbonizar al menos la electricidad. Porque aunque Claro. tengamos coches eléctricos, vas a tener llantas, vas a tener pintura, vas a tener cierto tipo de compuestos químicos que son a partir de hidrocarburos. Sí, de hecho, Ujú. incluso se habla justo ahorita que dices eso, en la industria de energías renovables, o sea, para fabricar paneles, fabricar aerogeneradores, Ocupas petróleo. ocupas petróleo para la industria que va a fabricar los componentes de energías renovables. Y Sí. los propios componentes de energías renovables utilizan tierras raras, compuestos químicos Eso es un escasos. debate muy grande porque, Entonces, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando el gas natural se le considera un combustible de transición, porque ujú. aunque sigue siendo un hidrocarburo, genera muchísimos menos gases de efecto invernadero, Y pero luego, sigue generando gases de efecto sí, invernadero. sí, sí. Hay otro tipo de No, y combustibles, aparte lo estamos sacando, digo, no nosotros, ajá, los americanos, con fracking. fracking, ujú, Sí. sí. Es el mismo problema de las baterías. Yo pienso que personas que estudian sustentabilidad fuerte y débil te pueden explicar mucho esas cosas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la transición energética, algo que se tiene que considerar aparte de la expansión de las redes de transmisión y distribución, porque no es lo mismo producir energía eléctrica por una central de ciclo combinado, o sea, que es un refinado de petróleo que se llama combustóleo, y gas natural. No es lo mismo porque las puedes poner las plantas cerca de las ciudades y las redes que necesitas deberían estar cerca de la planta y la ciudad. Pero cuando tú tienes energías no renovables como eólica, solar o maremotriz, generalmente las fuentes de energía no están cerca de los centros poblacionales. Entonces tendrías que invertir muchísimo más en redes de transmisión y distribución. Y aparte lo que está considerando últimamente es el almacenamiento, para lo que tú ya mencionabas. Hay muchos tipos de baterías y muchas formas de almacenamiento. De hecho, hay formas de almacenamiento que no necesitan baterías, como las hidroeléctricas. Ocupas energía para subir el agua y cuando ocupas esa electricidad, liberas las presas que hacen girar turbinas. Sí, pues Es otra forma de almacenamiento. el Ajá. almacenamiento está en el agua, ¿no? En la energía potencial En que energía tiene el agua. potencial de subir el agua Sí, más pero arriba. bueno, yo creo que Pero hablando de baterías, lo que te decía, ocupas cadmio, ocupas litio, que son tierras raras y que aparte apenas estamos aprendiendo a explorar los yacimientos. Sabemos qué países tienen yacimientos grandes de estas tierras raras y cada vez están tomando más importancia internacional. ¿Por qué crees que China se está metiendo tanto con inversiones en África? Eh, sí, pues toda la geopolítica de todo este tema. sí, la verdad la energía es un tema muy complejo. Pero bueno, regresando al tema de México y por qué producimos la energía como la producimos, o bueno, no por qué, sino que cómo la producimos. La matriz energética de México para 2020, 64% energías fósiles. La hidroeléctrica es la que le sigue con un 8%. Y luego sigue la eólica con un 6,31%. La solar en un 4,33%. La biomasa con 3,4%. La nuclear con 3%. Aún ese es muy interesante porque sí producimos energía eléctrica por fuentes nucleares. Sí, La central de Cabo Verde, de Laguna, Laguna Verde, Laguna Verde. Laguna Verde, y por geotérmica, que es la menor en 1,4%. Sí, que aquí Este, también luego, ujú, perdón el paréntesis, que luego
un poquito la lectura de estos datos, ¿no? Que a Ajá. veces, digo, hablabas tú un poco al comienzo del programa sobre el mercado eléctrico, ¿no? Ujú. Se dice hoy día que, bueno, es que el Estado, por ejemplo, o el gobierno, ¿no? Hablando en términos generales de Comisión Federal de Electricidad, pues es el mayor oferente de energía limpia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que opera las hidroeléctricas. Exactamente, Pero si sí, excluimos las hidroeléctricas y nos metemos, por ejemplo, al sector eólico y solar, es lo privado. yo no tengo los datos aquí a la mano, pero entiendo que tú, a ver si nos Ujú. puedes platicar un poquito de cómo ves, y digo, y hasta donde conozcas el tema, porque sé que es Ujú. información que está Un ahorita, poco más específica. Ajá. pero de la reforma de 2013 de Peña Nieto a esta cuestión de lo que se llegó a llamar la contrarreforma Energética. energética o llamemos modificaciones a la ley de la industria y Ujú. De la industria eléctrica y la ley de transición ¿qué energética. está sucediendo en el sector solar y eólico? ¿Hay como que Mira, se ha eh, contenido o sigue creciendo? ¿O cuál crees tú lo, que sea la... ¿Qué sabes, lo pues? que Porque yo no podemos sé nada. destacar de ahí, de hecho sí es algo de lo que más me he enfocado. Yo estoy estudiando temas de cambio tecnológico, principalmente en el sector eléctrico. Y uno de los componentes más importantes es que se debe de tener una certeza jurídica o regulatoria para poder invertir. Las empresas que tienen el capital para invertir no lo van a hacer hasta que estén seguros de que sus inversiones van a ser rentables. Y mientras el gobierno esté cambiando o sea muy ambiguo en sus reglas, Pero hubo una se detienen. contracción, ¿no? Sí, El sector exactamente. privado... En 2014 se abre el mercado, se crea el mercado eléctrico mayorista. Ajá. El funcionamiento del mercado eléctrico mayorista es que se les da permiso a los generadores, empresas que se enfocan en generar energía, y estos los venden a CFE. Para esto ocupan un permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Cuando llega la administración actual, no se cambia sustancialmente la ley, pero lo que sí pasa es que la CRE tardó más tiempo en dar permisos o los detuvo. De hecho, hasta llegó a cancelar permisos. Fue muy famoso los casos de las plantas que cancelaron de Iberdrola en Sí. Nuevo León. Entonces, Sí, se redujo la participación privada en digo, pos de CFE, aumentar la incluso, pública. incluso vimos hace poco, un año, no sé, el propio gobierno comprando Plantas. plantas de Iberdrola, lo cual me parece una cuestión interesante, o sea, ver cómo, o sea, si el Estado, digamos, en este caso va a tomar un papel eh, como orquestador de la energía, digamos, en México, pues sí es importante que, pues como analizar estas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, Ujú. hasta qué punto tenemos la capacidad, digamos, no solamente capacidad instalada, sino capacidad o calificación como ingenieros en México, digamos, para aspirar a que nuestra gran empresa estatal, digamos, conduzca esta transición energética. O sea, mi pregunta es, a lo mejor es interesante eso, ¿no? Decir, bueno, bienvenida a la inversión extranjera, pero a un poco como funciona Petróleos Mexicanos. O sea, Ujú. se, Sí, sí. se, se permite que desarrollen proyectos de infraestructura o tecnologías, pero que al final el Estado, pues va a través de su empresa estatal, pues va a adquirir para después, digamos, ellos gestionar, ¿no? O sea, Ujú. eh, eh, Mira, todo está entrelazado. aparte la contrarreforma nunca No, no pasó, se ¿no? aprobó, no se aprobó. Por eso te digo que no hay cambios sustanciales. No recuerdo el nombre, pero son anteproyectos regulatorios que debe aprobar la Comisión Nacional de Mejoría Regulatoria, ¿no? Pero quitando todo este tema jurídico, o bueno, haciéndolo un poquito de lado, cuando se abre el mercado eléctrico en 2014 y empiezan a llegar a empresas que quieren invertir en México para generar energía, aunque el único que la compre sea CFE, Ujú. hay un problema de que las redes que tenemos actualmente de transmisión y distribución no soportan tanta generación de energía. Y como estas redes son competencia de CFE en específico y del SENACE que lo regula, necesitan expandirlas. Eso ha sido uno de los mayores problemas. De Ujú. hecho, la Cámara de Comercio Internacional
sacó, la ICC, sacó un estudio en el que, de acuerdo al perfil energético de México y sus estimaciones de crecimiento en la demanda de electricidad, necesitamos cerca de 2 billones de pesos en ampliación y modernización de redes de transmisión y distribución. Y de hecho es el discurso principal de la Comisión Reguladora de Energía. No te podemos aceptar más permisos de generación porque no tiene capacidad la red. ¿Sí me Sí, entiendes? sí, sí, Y sí. aquí ya hay muchas soluciones secundarias que creo que tú me puedes ayudar mucho en eso, porque cuando hablamos de generación, podemos clasificarlo en, por ejemplo, generación centralizada, que son estas grandes centrales que producen energía en gran cantidad, más de 0.5 megawatts, muchísimo. Yo no creo Y, generar tanta energía, ajá, amigo. entonces la generación centralizada, digamos, son estas grandes empresas o CFE. Y luego está la generación distribuida, que es un tema muy en boga. Y hay otra, y la generación distribuida también se puede especializar en generación aislada. Pero, por ejemplo, ¿tú qué entiendes por esta clasificación centralizada, distribuida, aislada? Pues yo lo que veo de digo, para explicarle un poquito a la Ajá. gente, la generación distribuida se refiere a un poco en contraste con lo centralizado, pues es la posibilidad de repartir estas fuentes generadoras de energía en el territorio, digamos, puedan estar o no interconectadas digamos, al sistema o En la a red. la red, ¿no? Ujú. De transmisión pues sí, de transmisión o distribución. Pero cuando hablamos de lo que dices tú de generación distribuida aislada, ¿no? Digo, tenemos diferentes escalas, pero Ajá, sí, ya sí, sí. estamos hablando aquí a pequeña escala, que son, por decir algo, parques solares o parques eólicos con capacidades inferiores a, a medio megawatt, Ujú. como unidad de potencia de capacidad instalada. Entonces son parques que pueden resolver necesidades a nivel local dentro de territorios, ¿no? Ujú. Particularmente cuando hablamos de mini redes o sistemas Los sistemas aislados, aislados. Ujú. serían no sinónimos, pero digamos que dentro de este mundo aislado de las redes, Ajá. sería eso, ¿no? Hablaríamos de Entonces, sistemas aislados, mini redes, o también les llegan a llamar sistemas domésticos, ¿no? domésticos. Ujú. O sea, podrías tú poner tu panel solar, tu red en tu casa y unas baterías Sí, y sería un sistema aislado. Solo sería para tu casa. y justo creo que aquí es Ujú. algo bien interesante que yo en mi investigación más o menos me he estado metiendo, que es la parte de, bueno, ante esta, digamos, resistencia al emprendimiento convencional de empresas que pudieran, digo, no emprendimiento, sino más bien inversión extranjera, ¿no? Ujú. Que generalmente venía de Italia, España, Ujú. Sí, Estados Iberdrola española. Unidos, para entrarle al mercado eléctrico. Se está planteando que ahora desde una visión de economía social, por ejemplo, las figuras de sociedades cooperativas Las puedan cooperativas. entrar tanto como productoras como o sea, hay cooperativas para consumir o comprar en forma cooperativa, consumir energía. Pues es un esquema, suena un Sí. poco eh, extraño, Ujú. pero ocurre. Cooperativas para producir energía y eventualmente bajo estos contratos que tú hablabas de exentos a- va- Ajá. Sí, bueno, cuando te refieres a generador exento, es que como tú produces menos de 1 megawatt, digo, de medio megawatt, como eres no pequeño, ocupas un permiso de la Comisión Regular de exacto. Energía. Y sobre todo porque no ocupas unir tu Estás generación. aislado, Ajá, no. no Te decía, afectas el la problema es red. que ya la red no aguanta más, pero la Comisión Reguladora de Energía te deja si no vas a añadir nada a la red. ¿Sí me entiendes? De hecho, se está fomentando en la Secretaría de Energía que se propicien más proyectos como los que tú Sí, y hablas. justo hay como dos grandes ramas. Una es cooperativa de producción para así inyectarle energía o que haya facturación neta, digamos, con Ujú, sí, CFE. eso sí ocupas el permiso. Eso es un poco el modelo español que están ocurriendo, o sea, como me refiero a incentivos para que haya comunidades energéticas o Sí, sí, sí. cooperativas para Ese esquema está muy vender la interesante. energía. Y está el otro, la opción B, que es la Completamente prosumidora, aislado. que es completamente aislado, que es, pues produces para autoconsumo, pero es un autoconsumo compartido. O sea, ¿qué significa esto? Que entonces tendría que haber una especie de gestión donde yo puedo
tener mi parque solar o un parque solar comunitario con mi O en tu cuadra. techo, güey. Sí, pero de alguna forma, ¿cómo le comparto energía al Ajá, vecino? tendrías que tener una red aislada solo entre los vecinos. Necesito que la ley de la industria eléctrica o que el artículo que tú quieras de la Constitución, o sea, que la CFE no tenga un conflicto en que yo, Tendría como, el conflicto en si que yo te, produces más de pues en medio que yo kilo tenga megawatt. mi libertad de asociarme con mis vecinos para eventualmente resolver un tema de generación y de gestión de energía. Y eso es lo que están llamando en algunos proyectos, que es lo que estamos tratando de, digamos, de ver su viabilidad, que es lo que llaman, Yo pienso que hablando de la viabilidad, pero nada más, el tema es, está en que los sistemas aislados ocupan más inversión que un sistema que se puede conectar a la red, porque cuando tienes un sistema aislado tienes que considerar los costos de almacenamiento y la intermitencia es más probable. pues sí, digo, ahí yo creo que ya cada Ah, caso depende de la sí, distancia, características ¿no? particulares La del dis- lugar. sí, no es lo mismo una comunidad aislada arriba de una montaña que en la Exactamente, orilla de una playa, ¿no? Y a qué exactamente. distancia de la subestación o de la planta más cercana. Pero lo que te iba a Sí. decir es que sí existen salidas de acceso a energía desde, digamos, desde el sur global, desde los países en desarrollo, desde una óptica distinta a lo mejor a lo que se está planteando a nivel macro en los planes de desarrollo y demás, que es lo que llaman algunos la soberanía energética. Y esto existe pues en América Latina, en África, en España se han Sí, visto aunque casos y yo creo que vale la pena. ese es el discurso, pero desde mi visión en la economía es muy difícil Pero no te, separarte de los mercados pero ¿no internacionales. te parece que más bien el discurso es el otro? El de Sí, vamos a sacar petróleo hasta que se acabe y mm, puede ser el discurso necesitamos, secundario porque el necesitamos que principal es la transición energética. lo principal es que, bueno, desde mi punto de Ajá, vista, sí, sí, lo principal es que haya financiamiento para el país. Entonces, si el precio de la gasolina está bueno y del petróleo, sí, 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 ningún país del mundo lo trató de hacer Ecuador con sus reservas de petróleo, sí, no, ¿no? Y de, digamos, entrar en una situación ahí con el, ¿cómo se llama? Pues la selva, digamos, de una parte de la Amazonia, y pues no funcionó es que como vemos siempre y es muy difícil verlo, pero como hablábamos es un tema complejo. Y yo pienso que uno de los principales problemas es que México o estos países que tienen una gran disponibilidad de recursos en Latinoamérica, no tenemos la tecnología. Tú el otro día comentabas conmigo de que si bien tenemos grandes yacimientos petroleros, seguimos contratando empresas alemanas, belgas, para que traigan el capital humano y la tecnología. Sí, pues es que, digo, y qué padre que se pueda, de alguna forma de eso se Ujú, trata, ¿no? Digo, ujú, compartimos muchas ideas, pero que se pueda dar un poco de debate de eso, ¿no? O sea, ajá. como que por un lado tenemos esta visión como de, yo así lo he estudiado y lo he visto, ¿no? En diferentes grupos pues, de autores, digamos, ¿no? De gente que estudia la energía, pero como, por un lado, este optimismo tecnológico de De la gente que 2030, sí, sí, pues de sí. que nos va a salvar la celda solar y el panel, el Sí, sí, sí. aerogenerador y la eficiencia energética y vamos a más o menos diseñar con más criterio las ciudades y demás. Pero por otro lado, pues tienes gente, o sea, biólogos, físicos, desde la parte un poquito más rigurosa. Empírica, Sí, y viendo al planeta como un sistema, conectado. un ecosistema global, dice por ahí Constanza, ¿no? Donde pues lo estamos entropizando, o sea, cada vez es más degradación, más desperdicio de energía, y conforme más crecemos en términos materiales, pues más estamos eh, perdiendo como en términos llámalo de De recursos, ¿no? biodiversidad, es una buena medida. La biodiversidad para Entonces, medir y el... no es Ajá. por la vía de o sea, como que habría que combinar esta idea de soberanías energéticas o de seguridad energética, pero como que también entender que, o sea, imagínate ahorita todos los países en desarrollo.
que conforme crecen, sube su nivel de ingreso y tienen mayor capacidad de compra de bienes Sí, pues económicos, sí. se vuelven mayores consumidores de Más energía. O electrodomésticos. sea, tendencia de la demanda de energía Es al alza. sigue para arriba. ¿Cómo cambiar esa tendencia en vez de apostarle todo? Yo ¿Dónde te pienso que posicionarías tú? Porque sí mi posición es que cuando se habla de razonar recursos, el mundo ha estado en una constante escasez y esa escasez ha sido la que ha impulsado el cambio tecnológico. Desde que tenemos Sí, registros históricos, los recursos han estado a la baja y de hecho antes de las eras industriales, las guerras eran por recursos y territorio. y lo siguen Y siendo, lo ¿no? siguen siendo, o sea, entonces, más allá de calificar las cosas como buenas o malas, yo creo que Y que el público también, si alguien nos está escuchando ahí en el Facebook, platíquenos. nos platiquen, sí, de hecho es lo que buscamos, ampliar nuestro criterio, ¿no? Dejar de ver las cosas Toda desde la un lado, nada más. toda la tecnología, o creen que el ser humano necesita que le crezca un poquito nuestro cráneo casi, casi para llegar a una etapa donde culturalmente estemos más avanzados y podamos ser unos, digamos, consumidores, qué sé yo, Conscientes. más conscientes. Sí, A lo el mejor a famoso lo mejor un punto medio, ¿no? hombre racional. Pues No sé cómo vamos de tiempo, producción. eh, no sé ni cómo vayamos de tiempo, pero yo estoy muy emocionado con esta plática porque te ayuda a dilucidar un poco de cómo está estructurado el panorama internacional, ¿no? Pues sí, a mí Creo también que, creo que ya hasta nos pasamos de tiempo, pero yo voy a seguir platicándote sobre cómo funciona, o no es cómo funciona. Muchas veces creo que en estos panoramas geopolíticos de pelea de recursos no hay verdades absolutas, ¿sabes? Y sobre todo, si tú eres Arabia Saudita, pues pues no tienes problema. no tienes problemas, o Si sea, tú naces en Arabia Saudita, eres rico, ¿no? creo que sí, todo eso. Pero Bueno, pues tengo la esperanza de que siempre y cuando seas hombre, digo, ¿no? podamos llegar, bueno, ya esos son otras características sociales, ¿verdad? Muy específicas de esos países musulmanes. Pero yo tengo la esperanza que en México logremos proteger un poco nuestra biodiversidad y nuestros espacios para poder tener un Sí, buen estilo de porque vida. sí, tenemos que también ser más estrictos, yo creo, por ejemplo, en toda la cuestión de, digo, hablábamos de fracking de gas. Pues, Ujú. muchas de estas prácticas de minería submarina pues ocurren en el Golfo de Sí. México, en las líneas, pero bueno, Y eso van a ser temas cada vez más mencionados, ¿eh? La sí, minería submarina, con este aumento de lo que hablábamos de tierras raras para todo tipo de baterías, si se fijan, cada vez los electrodomésticos ocupan más baterías. Los coches, las casas mismas. Entonces, la minería submarina puede ser un muy buen tema para un programa en el futuro, ¿eh? bueno, pues yo creo que si Sí, tienes se nos fue el tiempo. no, pero sí estamos en tiempo ya pasado, pues despedimos el programa, les agradecemos Y que aceptamos comentarios, sugerencias y si se quieren unir al debate, aquí los esperamos. Nosotros Hablemos de Energía. Yo soy Mauricio Rosales Maldonado. sí, yo soy Christopher y si tienes algún tema que quieras platicar aquí en la UAPS, te invitamos aquí a que vengas a platicar. No necesariamente sobre energía eléctrica, puede ser, hay muchas otras. Sí, el tema de energía es, pues literal, es todo lo que ocupamos para hacer cualquier trabajo, güey. Deberíamos hacer una ceremonia aquí como hasta onda, Un este, ritual un chamánico. ritual chamánico yin yang, ¿no? No, pues ahorita me quedo un poco más del lado de la ciencia, pero algún día podemos hablar con nuestra subjetividad. Pero si todo es energía, Pues sí, todo es cambio constante, todo es materia y todo es energía. materia cambiando. Bueno, amigos, Muchas pues gracias. muchas Hasta gracias. luego. Excelente fin de semana. Hablemos de energía.